estamos abordando diversas temáticas relacionadas a nuestro medio ambiente y además con el apoyo del Centro EULA. También queremos abordar en esta oportunidad lo que ocurre con nuestro río Biobío en cuanto a las últimas 3 décadas que ha ocurrido y también ponernos en contexto respecto a el segundo río más largo, más extenso acá de nuestro país. Ricardo Figueroa, investigador de la Facultad de Ciencias Ambientales y Centro EULA, nos viene a comentar respecto a todo lo que se ha estado haciendo sobre la calidad del agua también en el río Biobío. ¿Cómo estás, Ricardo? Un gusto que nos acompañe acá en la comunidad del contenido. Muy bien, gracias por la invitación. Yo decía, segundo río más extenso acá en nuestro país, la importancia también, bueno, para nuestra zona evidentemente, pero en el país y poniéndonos siempre en ese escenario. Muchas veces como que no nos damos cuenta de lo que tenemos y lo que significa claramente poder atravesarlo, sobre todo aquellos quienes tienen que venir de San Pedro o dirigirse hacia San Pedro constantemente. Claro, en realidad nunca dimensionamos la importancia de nuestro río, pero la verdad que la productividad de esta región se debe justamente a que tenemos un cuerpo de agua que lo permite. De lo contrario, sería un poco más difícil, ¿cierto? Como ocurre en el norte, donde hay mucha deficiencia de agua. Y en ese sentido, lo que significa también la biodiversidad, la calidad del agua, ¿cómo ha ido cambiando en este último tiempo, sabiendo y teniendo en conciencia que la ciudadanía está más atenta a todos estos cambios? Hay una crítica en torno a eso, sabemos que la academia siempre ha estado ahí atento, pero ¿cómo lo ven también desde la academia en ese sentido? Claro, mira, el programa Monitoreo Biobío tiene una historia bastante larga, tiene más de 30 años que venimos siguiendo la calidad del agua a lo largo de todos los segmentos del río. Y hemos visto los cambios en términos, ¿cierto?, de calidad, pero esa calidad es una expresión de la productividad de la región. ¿Ya? Cuando cambian los usos del suelo, cuando cambias el tipo de industrias, cuando cambias nuevas necesidades, ¿cierto? Y hablamos entonces de servicios ecosistémicos de provisión, que también hemos visto, ¿cierto?, que eso es en desmedro de otros servicios ecosistémicos, como son la biodiversidad, como son el paisajismo, como son las actividades culturales y como son la calidad del agua propia, ¿cierto?, que se necesita para otros servicios, como por ejemplo el aprovisionamiento humano, pero también, muy importante, la conservación de la biota acuática. Y eso lo hemos visto que lamentablemente se ha ido modificando, hemos tenido pérdidas importantes y eso lo estamos observando gracias a este programa. Este programa, ¿en qué contexto surge? Porque estabas señalando hace 30 años atrás esa importancia y algo que siempre se dice que le damos la espalda al río. Sí, mira, interesante la pregunta porque efectivamente el río Biobío y su cuenca, ¿cierto?, es la única en el país que tiene este tipo de programa. No hay ninguna otra cuenca que cuente con un trabajo como la que tenemos nosotros. ¿Sí? ¿Puedo seguir? Sí, adelante. Sí. Entonces, ¿a qué se debe esto? Bueno, porque el año 90, y eso está muy ligado a la historia del Centro EULA, a quien yo represento acá. Sí. El Centro EULA nace de un proyecto de investigación de la Comunidad Europea, con financiamiento de la Comunidad Europea a través del gobierno italiano, y es un proyecto que estudia la cuenca hidrográfica del río Biobío y la zona marina costera adyacente. Se sustentan 17 subproyectos y uno de ellos era la calidad del agua del río Biobío. Ah, mira. Entonces, este proyecto duró 3 años, terminó el año 93 y genera el primer mapa de calidad de la cuenca del río Biobío. ¿Y en esos años cómo estaba la calidad del Biobío? Mira, buena y mala. ¿Por qué digo buena y mala? Porque tenía una condición en Podríamos estar peor. Claro, una condición. Lo que pasa es que primero tenemos que definir calidad de agua. ¿ya? Claro. A veces uno dice calidad de agua, pero no sé en qué piensas, por ejemplo tú, ¿en qué piensas cuando te dicen calidad de agua? Uno puede pensar como si es turbio o no es turbia, si se da vida o no se da vida, si hay mayor contaminación de producto de las personas. ¿Cierto? ¿Me podré bañar? Claro. ¿No me podré bañar? ¿Podré usarla para agua potable? Entonces, en realidad, la calidad del agua, desde el punto de vista del hombre, digamos, más antropológico, ¿cierto?, lo define para los usos. Ya. Siempre está pensando en el uso, ¿para qué me sirve? Pero no está pensando que cuál es la calidad natural que debiera tener, ¿cierto? Y luego cuando yo veo si esa calidad varió respecto a esa calidad natural, ¿cuál es el delta? ¿Ok? Bueno, el río Biobío en la década del 90 tenía una calidad relativamente buena, sin embargo se veía impactada por las aguas servidas.
Pensando en este estándar de si es el uso para el hombre o no. Claro, ¿ya? Tenía un estado de conservación, digámoslo de esa manera, relativamente bueno, ¿cierto? Excepto en lugares muy puntuales, pero además había mucha presión de las poblaciones donde no existían plantas de tratamiento de aguas servidas, ¿ya? Eso en Chile cambió y el año 2000 comenzó un cambio muy importante y ya el año 2004 teníamos el 100% de las aguas servidas tratadas. Por lo tanto, desde ese punto de vista, ¿cierto?, de la contaminación asociada a coliformes fecales, que bacterias, ¿no?, sí, que es como lo más peligroso para la salud humana, estaba la cuenca saneada. ¿Ok? Entonces eso significó una mejora importante, además de que muchas empresas grandes se vieron obligadas a mejorar sus plantas de tratamiento también, y eso ayudó bastante a mejorar la calidad del agua. Disculpa, Ricardo, esto tiene que ver y es algo que siempre abordamos en diversas temáticas de medio ambiente, que la academia siempre ha estado ahí. Quizá un paso más adelante respecto a lo que significa claramente la contaminación, cómo prevenir ciertas situaciones, porque uno dice, estamos hablando inicio del 2000, que hace poquito nomás, y como que, o por lo menos en lo personal me sorprende cómo no teníamos ese estándar de que no haya esa contaminación, siendo algo que está tan inmerso en lo urbano, porque uno quizás podría pensar, sí, más a lo rural, bueno, el río Biobío que pasa por urbano y no urbano, pero en ese momento, al levantar estos datos también, respecto a lo que pasa desde la otra vereda, lo privado, lo público, la toma de decisiones, cómo se cruzan también esas cosas. Claro, bueno, vuelvo entonces un poquito a la historia. Es interesante porque el año 93 generamos ese primer mapa y nos quedamos con esa misma pregunta. ¿Qué hacemos ahora? Sí. Hay que tomar decisiones. Hay que tomar decisiones. Entonces nace el programa de monitoreo Biobío y es una propuesta que nosotros le hacemos a todas las empresas usuarias del río Biobío. ¿Ya? En ese momento había muchas empresas que hoy en día ya no existen, ¿eh? Te puedo nombrar algunas, Gacel, Inforza, por ejemplo, que ya no existen. Sí. Entonces, y ANSA, que también hace poco, ¿cierto?, desapareció. Pero todas estas empresas que eran importantes y algunas que todavía son importantes para la región, aceptaron ese desafío. Y eso permitió que nosotros pudiéramos financiar este programa de monitoreo desde entonces hasta el día de hoy, ¿ya? Paralelamente, el año 96-97 empieza en Chile el desarrollo de las normas secundarias de protección de las aguas superficiales. Ya, en otras palabras estamos hablando de... Decreto ley número 38 que dice que hay que preocuparse de proteger los cuerpos de agua. Ya. ¿Ok? Y eso parte una discusión el año 97, se desarrollaron varios anteproyectos, varios sistemas. El año 2004 recién aparece la primera guía de CONAMA, cuando era CONAMA, ahora Ministerio de Medio Ambiente, que también quedó en nada, y así siguió avanzando este proceso. Y fíjate que recién la primera norma de calidad de agua para un río apareció el año 99 y fue para el río Serrano. ¿Tú sabes dónde está el río Serrano? No, ubíqueme en el mapa. Ya, es que muy pocos saben dónde está. Para el sur, está sí. En Aysén, ¿ya? Y la verdad que es un río muy prístino. Y uno podría decir, pero protejamos el río que está impactado y no el más prístino de Chile, por decir algo, ¿cierto? Pero la verdad que yo creo que eso fue una estrategia política, porque eso nos permitía a nosotros ingresar a la OCDE, porque la OCDE nos estaba presionando que no teníamos normas de calidad de agua secundarias. Imagínate. Es que claro, nos gusta compararnos con países que están en otro estándar y ¿qué podemos ofrecer nosotros para estar ahí? Exactamente. Entonces, si no fuera por esa presión externa que nos dice, ustedes quieren ser de la OCDE, bueno, pues protejan su agua. Y aparece una primera norma en el sur de Chile que cualquiera diría, bueno, pero ¿por qué en el sur? ¿Te fijas? Luego viene una que es realmente importante, que fue la del río Maipo, el 2012, y la tercera, la del río Biobío, que es recién el 2015. Entonces, el 2015 tenemos una norma de protección de las aguas superficiales del río Biobío por primera vez. Y esa norma establece en su primera página que gracias a los datos del programa Monitoreo Biobío se pudo establecer una norma con ciertos valores permisibles. Ya que señalaba anteriormente, bueno, el ministerio que tenemos actualmente, ¿cómo ha cambiado también eso y esas exigencias que a lo mejor vienen muchas veces de fuera, y teniendo la capacidad acá interna y sabiendo que siempre ha estado esa investigación y esa información, que hay que levantar esos datos que son tan necesarios, pero desde afuera a veces uno toma más en cuenta cuando viene el comentario? Claro, a ver, hay que reconocer que Chile comienza una historia ambiental
muy reciente si uno lo analiza, porque imagínate, Ley de Base de Medio Ambiente 94, cuando viene recién los estudios de evaluación 97. Entonces, es verdad que no hemos avanzado mucho en términos de normativa. Y es más, teniendo recién dos normas importantes. Bueno, existe la del lago Villarrica y el lago Yanquihue también, pero eso es por presión turística, ¿cierto? La economía. La economía. Tenemos recién dos normas. Esas normas también hay que desarrollar luego un programa de monitoreo. Sí, entonces, porque ver si está funcionando o no está funcionando. Claro, entonces también el Estado se tiene que hacer cargo de un costo muy elevado. ¿Ya? El río Biobío tiene actualmente 8 estaciones en el curso principal y 6 en los principales tributarios, y en todas hay que evaluar alrededor de 15 variables ambientales. Entonces, eso tiene un costo. Pero Ricardo, es algo que, insisto, hemos hablado siempre de esta vuelta larga que muchas veces nos damos. Por ejemplo, las viviendas, generamos malas viviendas, lo que significa al final un costo más extenso, es mejorarla en vez de hacerlo bien al principio. ¿Qué significa que el río Biobío, nuestro río Biobío, no esté en una buena calidad, que se vaya destruyendo, por así decirlo, en una palabra más simple, con el tiempo, que vaya perdiendo su biodiversidad? ¿Cómo nos afecta también directamente? Porque ahí es cuando nos preocupamos, así como, oh, tú también estás afectando a mí. Claro, mira, a ver, el río Biobío tiene la diversidad más alta, por ejemplo, en ictiofauna del país, de todo el país. Sí. O sea, la mayor cantidad de diversidad de peces está en este río. ¿Carmelita está ahí o no? Carmelitas hay. Sí. Bueno, Carmelita es un ejemplo, por ejemplo, de cómo se ha ido fragmentando los espacios donde se encuentra, ¿ya? Ha ido desapareciendo en algunos sectores donde antes había mucha carmelita. Hay muchos sectores del río que antiguamente había carmelita, otros peces como braquigalaxia, etcétera, donde hoy en día no existen esas especies. En cambio encontramos gambusia. No sé si conocen la gambusia, pero es un pez pequeñito que anda saltando en todas las pozas que tú te acercas. Acércate a cualquier poza, incluso a la laguna de los Patos, y vas a ver esto. Bueno, es un pez exótico introducido y que en realidad ha producido bastante daño a la fauna nativa. Sin embargo, se están desplazando hacia la parte alta del río Biobío porque le estamos generando las condiciones ambientales para que se desplace. Generando embalses, ¿cierto?, que son lagunas artificiales, o generando ambientes que no son los propicios para la vegetación nativa o la flora nativa o la fauna nativa. ¿Y por qué digo también vegetación o flora nativa? Sí. Porque también ocurre que nosotros teníamos un río, por ejemplo, en un sector donde había mucho fitoplancton o fitoventos. El fitovento es microalgas que están asociadas a las piedras, a las rocas, ¿ya? Y el fitoplancton está asociado a ambientes más lacustres, o sea, de tipo de laguna, ¿cierto? Bueno, pues hemos visto que en el río están apareciendo especies más de tipo lacustre que de tipo fitobentónica. ¿Y eso por qué? Porque tenemos embalses en la parte alta que están generando nuevos tipos de comunidades, ¿te fijas? Y eso va cambiando hacia abajo. Y uno podría decir, ¿y eso qué importancia tiene? Bueno, la importancia es que estás cambiando la base de la cadena trófica. Acuérdate que de todo eso se van a alimentar los invertebrados, los peces y todo hacia arriba. Sí. Tú estás cambiando la cadena trófica. Entonces, esos son cambios que todavía no sabemos qué consecuencias van a traer, ¿ya? También hemos podido observar durante estos años de sequía la importancia que tiene el río Biobío, por ejemplo, en invierno, en el aporte a la zona costera. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la cuenca del río Biobío tiene un tremendo aporte al Golfo de Arauco. De hecho, el Golfo de Arauco es una de las zonas más productivas de Chile, ¿ya? Pero resulta de que nosotros estamos controlando ese aporte de nutrientes, porque estamos reteniendo nutrientes en la parte alta, y a su vez, en los embalses, por una parte, conteniendo los embalses, pero también durante la mega sequía hemos visto que al disminuir esos nutrientes, también disminuye la productividad de la zona costera. Entonces el impacto es súper importante. Y ahora tú se lo puedes amarrar entonces con que, oye, entonces si le sacamos agua al río, ¿eso es malo para el Golfo? Claro que es malo. Sin embargo, se ha pensado en proyectos de trasvase y llevarse el agua del Biobío hacia otros lados. ¿Te fijas? Entonces hay muchas cosas que estudiar, muchas cosas que saber y mucha información todavía por descubrir. Por descubrir y por compartir. Sí, es súper importante porque esto es lo que estamos haciendo de difusión científica. Poco conocemos de nuestro territorio en general, y eso es lo importante de esto, porque más allá de que cuando uno cruza el río y dice, oye, llovió harto, se ve llenito de agua, como que lo que uno también ve en el resto de las personas, hay poco apropiación de nuestros espacios, nuestros territorios y el trabajo que están haciendo en Centro Eula. Tú tienes ahí un libro donde
tiene algunos capítulos igual dedicados al río Biobío. Sí, mira, este libro que yo lo traje para mostrarte, ¿no es cierto?, que es EULA 30 años, ¿ya? La verdad que es un libro que lo habíamos preparado para el 2020, ¿cierto?, de los 30 años de EULA. Sin embargo, con el tema de la pandemia se fue alargando, pero ya el año pasado lo hicimos vía online, presentamos este libro y contamos un poco la historia de lo que ha sido el Centro EULA, pero eso en términos de cómo ha cambiado, ¿cierto?, la región del Biobío, ¿ya? Cómo ha cambiado, por ejemplo, el uso del territorio. ¿Qué efecto ha tenido esto sobre la calidad de las aguas? ¿Cómo ha cambiado la calidad del agua históricamente de la cuenca del río Biobío? Toda esa información está aquí. ¿Ya? Entonces es importante porque el año 93 también se generaron varios volúmenes asociados al proyecto EULA que se entregaron a todas las autoridades de entonces, ¿ya? Seguramente debe estar acomodando algún... Sí, eso es lo que pasa muchas veces, ahí está como un poquito de polvo. Claro, pero ahí justamente hay muchas indicaciones sobre el uso del territorio, lo que significaba crecer, por ejemplo, en el uso forestal en la cuenca, ¿ya? Actualmente, si uno analiza la región del Biobío, hay un 30% que es forestal, pero si lo analiza desde el punto de vista donde se localiza, solamente en la zona central de la cuenca, ¿ya? Piedemonte, parte de la cordillera de Nahuelbuta, 50% de la superficie son plantaciones forestales. Y eso tiene consecuencias, obviamente, sobre la calidad del agua, ¿ya? Y sobre la cantidad de agua. Entonces, hay formas de poder gestionar el territorio para no afectar esta agua que necesitamos, ¿cierto? No solamente, y es súper importante lo que tú has preguntado, no solamente para la comunidad, sino también para la conservación. Porque, ojo, incluso las discusiones normativas dicen que proteger el agua para uso humano, ¿cierto? Sí. Y yo me pregunto, ¿y si las protejo para proteger la biodiversidad, voy a tener agua para consumo humano? Sí voy a tener. Por lo tanto, ¿cierto?, hay que cambiar el paradigma. El paradigma es agua para la conservación, porque entonces voy a tener disponibilidad para consumo humano. Y eso es súper relevante. Ampliar un poquito ahí, sí, nos quedamos a veces con lo cerrado. En este monitoreo y en esto que tú nos señalabas, la calidad del agua al inicio, en 93, esta evolución hasta ahora, ¿cómo va? ¿Cómo ha ido? Me imagino ahí un poquito de todo, pero también cómo a simple vista podemos ir viendo esos cambios. Más allá de la calidad de agua en sí, como tú nos señalabas, que tiene que ver con cómo va variando eventualmente en la biodiversidad, la flora, la fauna, porque muchos pasa, si uno habla con personas no sé, más antiguas, hoy el río era de esta manera, ahora está de esta otra manera, hay árboles de repente entre medio. ¿Eso es normal, es esperable dentro de un cuerpo de agua? Me imagino, corrígeme si me equivoco, va evolucionando, de acuerdo también, no por la intervención humana, sino de acuerdo a también cómo vamos cambiando, no sé, cambio climático, etcétera. Claro, bueno, que hay varios factores que tú estás tocando acá, ¿ya? Efectivamente los ríos pueden cambiar, ¿ya? Pueden cambiar, ¿cierto?, porque llueve mucho, porque llueve poco, o porque se modifica o no se modifica, pero en general los ríos han cambiado porque nosotros hemos ido modificando... Para el ser humano. Claro, las riberas principalmente de los ríos, ¿ya? Lo que hemos hecho, ¿cierto?, históricamente, y si uno analiza, fíjate que el recorrido del tren, ¿por dónde se va? Por la orilla del río. Los primeros caminos, ¿dónde aparecen? Por la orilla del río. Y luego, y las carreteras que estamos construyendo actualmente, camino a Chiguayante, ¿cómo se están construyendo? Rellenando el río. Me hablaste hace poco también de la cara del río, me dijiste, ¿cierto? Ribera Norte. La Ribera Norte tiene una historia súper larga, ¿ya? Y eso nace a partir del año 39, con el terremoto del 39. Ya. Para levantar la región se crea Corma. Imagínate la historia. Entonces, al crear Corma, se industrializa gran parte, ¿cierto?, para poder levantar la región. Y eso implica mano de obra. Y comienza la migración desde los campos, de las partes más rurales hacia la ciudad. Pero esa gente también llevó su familia. Sí. Y esa familia se fue a vivir ¿dónde? A la orilla del río. Sí. Y se crea, ¿cierto?, lo que es todo lo que es la Ribera Norte, ¿cómo se llama eso? Pedro Valdivia Abajo. Sí, no. ¿Cierto? Sí, ¿qué me van a ayudar en directo? Sí, que nos ayuden, por favor. ¿Más hacia San Pedro? No, por el lado de Concepción. El sector ahí, señor director, donde parte del pueblo
Si lo tengo en la punta de la lengua, ¿a dónde te refieres? Yo creo que... Entonces, en todo ese sector bajo, ¿cierto? Los más antiguos, yo me recuerdo porque vivía en San Pedro y cruzaba para el colegio. ¿Ah? Sí. Y uno cuando llegaba al lado donde llegaba el Puente Viejo, eran puras canales y entre medio donde habían cerritos habían algunas casas. Sí. Y luego eso se siguió rellenando, el río Biobío llegaba hasta Prat cuando inundaba. Y por eso te decía yo, actualmente le hemos estado dando la cara, o sea, la espalda al río, porque uno entiende dentro de, sí, cuando llega lo rural al urbano se acerca. Claro. Al río, y ese desprecio que ha habido en todo este tiempo, porque hay un tema de paisaje. Yo no sé si fue desprecio, ¿eh? Yo lo que creo que fue una necesidad en ese momento. Eran tierras que se las podían tomas, ¿cierto? Y que después se regularizan en el tiempo. Y luego en la década del 90 se desarrolla el proyecto que fue Recuperemos la Ribera Norte, que era recuperar la cara, ¿cierto? Y por eso se traen todos los servicios hacia acá, ¿ya? Sí. Se trae la intendencia, se traen... Porque era recuperar lo que es el teatro, ¿cierto? Que no tiene nada que ver con el modelo que nos mostraron. Bueno, hasta otro nombre tenía. El pencopolitano que era. Entonces, se van modificando las riberas y se van perdiendo esas áreas de inundación que son tan importantes, no solamente en la forma del río, sino en los procesos biológicos que ocurren en las riberas de los ríos. ¿Ya? Degradación de material, purificación del agua, acumulación de agua cuando hay escasez, porque esos son humedales. Básicamente, y esos humedales permiten infiltración. Ahora, te lo ejemplifico aquí en la ciudad, pero eso ocurre a lo largo de todo el río. Y disculpa, ¿y eso cómo va variando a lo largo de todo el río? Porque uno dice, oye, la desembocadura, ¿cómo también la parte final del río? Me imagino que es totalmente distinto a lo que es desde su inicio. Es completamente distinta, ¿ya? En la parte media o baja también se ha modificado. Hualqui, por ejemplo, recordarán que hace un señor que intentó recuperar el río Biobío, decía, recuperemos el río Biobío y plantaron árboles para tomar parte del río Biobío. Entonces, a mí me llama mucho eso porque se habla de recuperar riberas. Es que no estamos recuperando, nos estamos tomando riberas, nos estamos tomando parte del río. O sea, el concepto de recuperación hay que olvidarse de ese concepto. Yo no sé por qué todavía se habla de recuperar ribera. No, ya estamos siempre ahí. No estamos tomando la ribera, que es distinto, ¿cierto? Lo que tenemos que tener cuidado es que se caractericen ciertas condiciones para que el río siga cumpliendo funciones ecológicas, ¿ya? Sí. Mira, si tú consideras el río, todo lo que se construyó acá son puras piedras que colocaron en la ribera del río. Y nada más. Ni un solo árbol, ni un solo árbol. Entonces comienza una colonización espontánea. Entonces cuando tú miras, la parte baja está lleno de aromos, que son exóticos, vegetación exótica, que además produce mucha alergia. Entonces, ¿por qué? Porque no consideran ni un solo árbol. Y lo necesitamos porque la contaminación del río Biobío no es solamente porque hay una industria botando algo, que puede ser, ¿cierto? Porque se supone que tiene que cumplir normativa de emisión. Hay normas de emisión y normas de protección. Claro. Se supone que tiene que cumplir normas de emisión, por lo tanto, ¿cierto? La empresa estaría cumpliendo. Ok, pero eso lo podemos cuantificar. Sí. Lo que no cuantificamos es la erosión. Y esa erosión, ¿cierto? Podremos evitar que llegue al río si tenemos una buena vegetación de ribera. Como una y esa vegetación de ribera no existe. Sí, que sirve. Y cuando existe, es exótica. Entonces... Generando más... para ir finalizando y redondeando, Ricardo Figueroa, quien es investigador de la Facultad de Ciencias Ambientales y del Centro EULA, que nos acompaña esta oportunidad para abordar respecto a todo lo que ocurre con el río Biobío y su calidad del agua. El balance que podemos hacer en estos 30 años de investigación y algo que es súper... Señalaba, la ciudadanía está más empoderada. Así es. Se acerca más. ¿Qué podemos hacer también? Porque sabemos que hay cosas que dependen netamente de políticas públicas, de lo que significan las voluntades políticas, pero la ciudadanía en sí también, ¿cómo puede aportar en eso, en esa protección y mantenerlo en buen estado? Claro, mira, a ver, la ciudadanía yo creo que ha hecho bastante, no solamente por los ríos, sino que por casi todos los cuerpos de agua. Ya hay muchos movimientos sociales que hoy en día son súper importantes. Una ley de humedales, por ejemplo, que podemos conversar otro día. Totalmente. Ha sido parte de los movimientos sociales. Y lo mismo, ¿cierto? Los ríos libres también son movimientos súper potentes, así que yo creo que tienen que seguir ese camino, ¿ya? Pero hay otras ventanas de participación que no hay que dejar de lado, que son las normativas. La norma, decreto 34, dice que la norma, una vez que se implementa, debe ser revisada después de 5 años.
Si partió el 2015, estamos en el 2020. Por lo tanto, yo no he visto preocupación por revisar las normas. Y además dice que cualquier ciudadano puede exigir al ministerio que comience la revisión de las normas. Por lo tanto, ¿cierto?, los ciudadanos podrían empezar a preguntar ¿y cuándo comenzamos a revisar la norma? Ahora, ¿qué es lo que te puedo adelantar? Te puedo adelantar que a lo menos todas las nutrientes que evalúa la norma fueron excedidas. Ya. Por lo tanto, probablemente haya que entrar a un plan de descontaminación del río Biobío, porque ya perdió su capacidad de dilución. ¿Ya? ¿Por qué? Bueno, a lo mejor puede que sea porque hay menos caudal, pero también porque han aparecido nuevos usos. Te puedo dar un ejemplo. El río Laja ¿Ya? era un río que siempre nosotros decíamos que es de la mejor calidad de agua de toda la cuenca y la que purifica el río Biobío. Hoy en día, y hace aproximadamente unos 7 u 8 años, está contaminando al río Biobío. Eso ha cambiado. Y sabemos por qué. ¿Ya? Y sabemos a qué está asociado ese uso del territorio. Entonces, los planes de decontaminación son súper importantes porque nos van a permitir decir dónde tenemos que apuntar. Y no solamente, y ojo con esto, porque a veces uno siempre dice, vamos a apuntar a las empresas, pero ¿y el uso del suelo? Sí. ¿Dónde está el uso del suelo? ¿Qué pasa con el suelo agrícola, el uso forestal? ¿Qué pasa con la recuperación de las riberas? ¿Qué pasa? Entonces, no podemos cometer los errores que se han cometido con los planes de descontaminación atmosférico, por ejemplo, ¿cierto? Que dice, paramos la industria, no funcionó. Cambiamos las micro, no funcionó. Las patentes, restricción vehicular, no funcionó. Ahora la estufa, tampoco. ¿Dónde está el problema? Y a veces es mucho más simple solucionar el problema dentro. Sí, o sea, sí, no, al revés. El problema es complejo. Por lo tanto, no puedes, por eso te digo, es complejo, por eso no puedes apuntar a una cosa. Tiene que ser una visión más interdisciplinaria. Sí. Y ahí está el problema. Tenemos que ser capaces de tener una visión interdisciplinaria. No sé, parece que... No, nos quedamos con ese mensaje respecto a esta temática. No, yo creo que segunda patita de esto tiene que haber. Hay harto que ir... Hay harto que hablar, sí. Sí, y bueno, lo de los humedales también... nosotros lo hemos ido abordando en otras oportunidades, pero siempre ir actualizando también respecto a lo que ha ocurrido, sobre todo con lo que está pasando acá en nuestra zona, que hemos estado cubriendo también desde el departamento de prensa. Ricardo, un gusto que nos hayas podido acompañar. Gracias a ustedes por invitar y esperamos volver para poder informar a la comunidad de lo que estamos haciendo. Sí, absolutamente. Lo importante que